El Congreso aprobó y despachó este miércoles la solicitud del Ejecutivo del presidente Gabriel Boric para prorrogar por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, que entró en vigencia el 17 de mayo. Para hablar de esta decisión y el contexto, estamos ya junto al delegado presidencial para la provincia de Arauco, Humberto Toro. ¿Cómo está, delegado? Gracias por acompañarnos. Buen día, en este día helado acá en la provincia de Arauco. Estoy precisamente en la ruta P72, que une Cañete con Tirúa. Acabo de terminar ya una primera reunión con una familia del sector que han vivido violencia rural acá. Y vamos a ir justamente a eso, delegado, pero antes que nada quería preguntarle cuál es su evaluación con respecto al debate que se ha dado por esta nueva extensión del estado de excepción de emergencia y también cuáles son los argumentos que justifican que esto se mantenga todavía, a su juicio. Bueno, eso el presidente ha sido sumamente claro en términos de generar los estados de tranquilidad en la provincia de Arauco, especialmente en lo que es las rutas de la provincia, y los indicadores nos señalan que efectivamente hemos tenido una baja en las situaciones de atentados, hemos tenido también una baja en relación a la toma de caminos, hemos tenido una baja en términos de situaciones también de tomas de terreno. Y por lo tanto indica que efectivamente el estado de excepción desde el punto de vista de la presencia militar y de carabineros en la zona ha dado en primer lugar confianza y tranquilidad a las comunidades, ha servido para generar también una percepción de compañía por parte, digamos, del Estado con la presencia, pero al mismo tiempo con la otra presencia que nosotros señalamos y que el presidente ha sido muy claro, la ministra y nuestra delegada regional, en términos de que esto va acompañado también de los procesos de conversación y diálogo. Por eso yo te contaba que acabo de terminar una conversación en el transcurso de la madrugada, de la mañana acá en este sector, porque la presencia policial y militar está acompañada por la presencia también política del Estado y del gobierno con las comunidades en el sector. Claro, una tiene que estar de la mano de la otra, y ahí quiero hacerle la pregunta y también abordar ese análisis que creo que es bien relevante en este punto, delegado. ¿Se puede tener diálogo en la provincia de Arauco sin el estado de emergencia? A lo que voy, ¿el estado de emergencia tiene que estar incorporado para que haya diálogo? ¿Tiene que estar uno de la mano del otro? ¿Cómo verlo desde lo que ha sido este proceso? Lo que pasa es que hay que tener claridad respecto efectivamente las razones por las cuales está el estado de excepción, que tiene que ver con la violencia. Y la violencia no tiene mucho que ver en realidad con el diálogo con las comunidades del territorio. No está vinculada a la violencia que está ocurriendo en la provincia de Arauco respecto, digamos, que a las necesidades que las comunidades, desde el punto de vista de mejorar su calidad de vida, tengan en su territorio. Acá la violencia que se produce está fundamentalmente en función del robo a la madera, que es un negocio ilícito que genera muchos recursos y, por lo tanto, ellos son los que han generado los estados de situaciones que hacen que las familias estén viviendo, ¿no es cierto?, esta situación de inseguridades. Por eso que la compañía de las fuerzas militares y de carabineros está en función precisamente de atacar la delincuencia. Pero el diálogo que tenemos con las comunidades es un diálogo fecundo, es un diálogo que está progresando, es un diálogo que permite efectivamente resolver los problemas reales que tienen las comunidades mapuche, que tienen que ver, por un lado, ¿no es cierto?, el tema del reconocimiento constitucional que se está discutiendo en la Constitución, pero al mismo tiempo con mejorar la calidad de vida y por eso el programa del Buen Vivir. Entonces, el diálogo sí se permite realizar con las comunidades porque ellos están por el diálogo. Los que no están por el diálogo son los delincuentes, que son los que generan los estados de violencia en la provincia de Arauco, y hay que separar muy claramente esas dos situaciones. Ahora, pero y entrando a lo que yo preguntaba, el estado de excepción y lo que significa la presencia de las fuerzas militares, ¿genera un escenario proclive al diálogo? ¿Genera un escenario de seguridad para poder conversar? O sea, lo que genera la presencia de las fuerzas militares y las policías es que efectivamente los delincuentes sienten de que efectivamente no pueden con tanta facilidad realizar los hechos de violencia que se realizan en la provincia. Así es persuasivo para ellos, para los delincuentes. Por lo tanto, aquí se producen dos fenómenos que parecieran contradictorios. Por un lado, la presencia del estado de excepción y de los militares genera, ¿no es cierto?, una situación de percepción de confianza y de tranquilidad y de seguridad. Pero al mismo tiempo la presencia en la ruta de las Fuerzas Armadas y Carabineros les genera una inseguridad a los delincuentes. Por lo tanto, efectivamente, entonces eso permite que efectivamente la gente se sienta más acompañada. Pero lo otro, que es el diálogo, es lo que estamos realizando ahora. Por eso yo te señalo que lamentablemente estoy haciendo
contactos desde la carretera, que es la P72, la carretera que une Cañete con Tirúa, que generalmente se producía mucho hecho de violencia por el robo de la madera. Y yo tuve en la mañana de muy temprano una reunión precisamente con familias que han vivido víctimas, digamos, de esta situación de violencia. ¿Cuál es el balance también que se hace de esas conversaciones, delegado, la que usted nos dice, con familias víctimas de la violencia ahí en la provincia de Arauco y que por supuesto también podemos ampliar a otros puntos de la zona sur del país, de la denominada macrozona sur? Hay confianza, fíjate que fue una conversación franca, directa, frente a las situaciones que viven algunas familias acá en el territorio, pero también tienen la confianza de que podemos colaborar y ayudar a resolver a través del diálogo, no solamente con las familias que viven víctimas de violencia, sino que también entienden que es posible acercar. Cuando estaba conversando ahora con familias, son familias que no son de comunidades mapuche, que también viven los estados de violencia acá en el sector y por tanto tienen bastante confianza de que es posible reencontrarnos en función, digamos, de el acompañamiento en la seguridad en la ruta, pero al mismo tiempo que sienten de que el gobierno se está acercando también a estas familias, que no solamente, como te digo, son comunidades mapuches, sino que viven en el territorio y que también viven situaciones complejas. Hay confianza de que es posible que avancemos de manera significativa en resolver los problemas del territorio, los problemas del desarrollo. Las familias con las que estaba conversando son personas que se dedican a la siembra, son agricultores y que por lo tanto también necesitan, ¿no es cierto?, la seguridad para realizar su trabajo productivo. Está el estado de excepción, delegado, está el diálogo, está el plan Buen Vivir y también yo le preguntaba por estos elementos que se confluyen desde el gobierno. El mismo presidente Boric dijo no es la única medida que estamos implementando, también lo ha apuntado la ministra del Interior, Isquia Siches. Pero, por ejemplo, ayer en el debate de esta nueva extensión de 15 días del estado de emergencia allá también en la provincia de Arauco, habían declaraciones y miradas que de alguna manera son algo, están mirándolo de otra manera. Por ejemplo, la diputada Nollado decía, el diálogo en las zonas no se puede dar con la militarización del sur de Chile, en la Araucanía, en la provincia de Arauco. ¿Cómo ve usted este análisis en particular? Lo que pasa es que la militarización no está en función, ¿no es cierto?, de facilitar el diálogo. Lo que está en las fuerzas policiales es para asegurar que la delincuencia no opere en la provincia de Arauco en particular, ¿no?, y de la Araucanía también. No está en función de ni asegurar ni facilitar el diálogo. Es para evitar que efectivamente aquellos que no quieren el diálogo, que están haciendo un gran negocio ilícito y que sienten que en la medida que estamos conversando con las comunidades, en la medida que estamos resolviendo los temas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia, en la medida que sienten de que el Estado y el gobierno empieza a llegar a facilitar el tema del agua, a resolver el problema de tierra, a resolver el problema de caminos, etcétera, evidentemente estos delincuentes empiezan a preocuparse y por tanto tratan de evitar que efectivamente se siga ahondando en un diálogo fecundo, porque están tratando con eso, ¿no es cierto?, de proteger un negocio que es muy ilícito porque además genera demasiados recursos. Entonces, hay que separar esos temas y lamento, digamos, que algunas personas confundan, incluso parlamentarios confundan el tema del estado de excepción para evitar la delincuencia con el tema, ¿no es cierto?, importante que el presidente ha señalado y la ministra ha señalado, que tiene que ver con el diálogo con los actores que efectivamente quieren vivir en tranquilidad y en paz en la provincia. Ahora, hay otros sectores en contraposición que quieren que el estado de excepción de emergencia se dé en todas sus facultades, digamos. Y aquí está una discusión que se ha dado con respecto a si es acotado o no. Le hago la pregunta a usted, que está en terreno, que también tiene el contacto con las fuerzas policiales, las fuerzas armadas en este estado de excepción. ¿Es acotado o no lo que se está aplicando actualmente en la provincia de Arauco? Sí, esa es una discusión, a mi juicio, un poco falsa, porque en estricto rigor... Ahora, el concepto lo puso el gobierno, de acotado inicialmente. Este estado de excepción acotado, que tiene que ver con el cuidado de las rutas, etcétera, ha estado dando los resultados que nosotros esperábamos. Si uno va a los indicadores son bastante positivos desde el punto de vista de que han bajado, ¿no es cierto?, los distintos episodios en la provincia de Arauco. Y por tanto, eso es lo importante, digamos, obtener ciertos resultados. Ahora, ¿por qué se están obteniendo resultados mejores que en otros momentos, digamos, de otros gobiernos? Y es que tiene que ver con que efectivamente acompañado de esta seguridad vial en la ruta, que garantiza, como te digo yo, por un lado, de que la gente se sienta acompañada y más segura en transitar, al mismo tiempo los delincuentes empiezan más riesgoso transitar por esta ruta con el robo de la madera. Pero al mismo tiempo la compañía respecto, digamos, al diálogo del mejoramiento de la calidad de vida que va acompañado, yo le llamo la otra ruta,
hay una protección a la ruta por la cual uno transita, pero el gobierno también está haciendo otra ruta, que es la protección respecto, ¿no es cierto?, al mejoramiento de la calidad de vida a través de, ¿no es cierto?, del programa que el presidente ha señalado claramente, que es el Mejor Vivir. Entonces, cuando las dos rutas que son importantes para un territorio, la ruta del desarrollo y la ruta de la seguridad pública, evidentemente esa compañía, esa simbiosis importante ayuda mucho efectivamente a avanzar de manera mucho más concreta y más positiva. Ahora, por último, delegado, y muchísimas gracias por tomarse ese tiempo con nosotros para conversar de este importante tema. Muchos dicen, bueno, ¿esto se va a eternizar o no? Vamos a tener que estar cada 15 días revisando lo que es la discusión en el Congreso. Está solicitud del Ejecutivo de extender el estado de emergencia. Muchos dicen esto podría durar meses porque todavía los problemas de seguridad, que van en una vereda distinta, digamos, al tema del diálogo y el plan Buen Vivir, no se zanjan en distintos puntos de la macrozona sur. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en la medida que es lo que está haciendo el gobierno y se está haciendo fuertemente, que tiene que ver con la implementación integral respecto a enfrentar la delincuencia, en la medida que bajemos y ataquemos frontalmente en lo que se está haciendo en las coordinaciones que se están haciendo en la investigación, con mayores policías, con mayor inteligencia, con todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público para profundizar, ¿no?, las investigaciones, el ataque frontal al robo a la madera, en la medida que la enfrentemos con mucha fuerza y empecemos efectivamente a meter presos a aquellos que están haciendo de la delincuencia un gran negocio en la provincia de Arauco y generando, ¿no es cierto?, los estados de inseguridad, en la medida que avancemos con eso muy fuertemente, estamos convencidos que vamos a rebajar los hechos y los episodios en la provincia de Arauco. Por lo tanto, la batalla frontal es con aquellos que se han enriquecido a costa de la violencia y a costa, digamos, de generar inseguridades y confundir la situación histórica del pueblo mapuche y la legitimidad del pueblo mapuche y la tranquilidad con la que las comunidades quieren aquí progresar. Humberto Toro, delegado presidencial para la provincia de Arauco, nuevamente muchas gracias por este tiempo y esta conversación, delegado. Que le vaya muy bien, buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.